pedimos que le pase de lista. Dale, ¿tú presentas? Sí, le pedí, ¿no? Que Vale, de que sube. Sí, sí, Vale, puede ir poniéndola. Sí, sí, ya está. Ok. A ver, Perla, Buenas tardes, maestra, presente. Carolina, Carolina, Sherilyn, Presente, buenas tardes. Valeria, Presente, maestra. José Octavio, Presente, maestra, buenas tardes. Jorge Alberto, Jorge Alberto, Rosadelia, Vale, le dices a la maestra, no puedo ni... Pidió permiso, Rosalinda, maestra. sí, Rosalina. Sí, Rosadelia, Mauro, Presente, maestra. Buenas tardes. Esther, Presente, buenas tardes. Abraham, María del Sagrario. Maestra, me habló ahorita que se le bloqueó su pantalla. Está intentando desbloquearla. Ok. Fabiola, Presente, buen día. Luz Adriana, Presente. José Eduardo, José Eduardo, Presente, maestra. Presente. Esbeidi. Ok, Esbeidi, Presente. sí. Presente. Carmen, Presente. María de la Concepción, Presente. Miguel, Presente, maestra. Juana, Inés. Buenas tardes, maestra. Ok. Amairani, Presente. Aide Guadalupe. Presente, maestra. Ok. Maestra Jorge Echeverría, se le fue el internet. Aquí estoy. Buenas tardes, Aquí, maestra. aquí estoy, Ya maestra. me ingresé. ¿Dónde está? Ah, ok, sí, ya te vi, Jorge. Ok. Carolina. Jorge, ya. Gracias. Carolina de Jesús. Aquí, maestra. Rosadelia. Esquema básico de vacunas, Rosadelia. Muy bien. Abraham, ¿ya te conectaste? No te veo por ahí, Abraham. Tampoco, ¿verdad? Maestra, yo ya me conecté por el teléfono. Ok. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué vimos en nuestra sesión anterior? O sea, el día de ayer. ¿Qué fue lo que abordamos? Lo que era el método científico. Ok, vimos parte del método científico. Hicimos un recordatorio. Muy bien. Sobre ¿Qué más? el cartel y la presentación como Maestra, Ok, muy bien. aquí está esa Rosadelia. El instrumento. Ok, muy bien. Sí, ya tomo nota entonces. Gracias. Sí, Ya estoy acá, maestra. Gracias. ok, muy bien. Abraham. Ok. Muy bien. Miguel Rodríguez. Miguel, ¿qué más vimos el día de ayer? También vimos las técnicas de recolección de datos, Ok, muy bien. entrevista. Ok, muy bien. Ahora, Dígame, muy bien. maestra. ¿Qué más vimos? A ver, ahora, Sherilyn.
¿Qué fue lo que más vimos ayer? Pues vimos que vamos a realizar un cartel, que vamos a realizar las diapositivas, que cada una tiene requerimientos. Vimos que también nosotros ya avanzamos y que se habló del instrumento que utilizamos, Okay. que lo vamos a procesar y que lo Sí. vamos a describir. Ok, muy bien. Exactamente. Como ustedes ya mencionaron, hicimos una recapitulación hasta donde estamos ubicados con relación al protocolo. Entonces, en teoría, esto es algo que ya tenemos estructurado. Pues prácticamente hicimos una introducción a la asignatura, donde se especificaron también los criterios de evaluación y que vamos a hacer la culminación hasta la parte del seminario, ¿de acuerdo? Entonces, tratamos parte de esos elementos que van a integrar con relación a su logística. Hicimos una recapitulación de las técnicas de recolección de datos en lo que se refiere a la observación, la entrevista y la encuesta. Y que pues prácticamente determinamos que en su mayoría ustedes van a estar aplicando encuesta a través del suministro de un instrumento, ¿verdad? De investigación. Entonces determinamos que efectivamente un instrumento debe de tener una estructura. Ahora, ¿cuáles son los elementos que integran una estructura para esto? Valeria. Valeria está presentando. Pero ahorita sí puedo. Ya cuando pongo la pantalla completa ya no me puedo salir al micrófono. ¿Sí? ¿Cuáles son las? Tiene que tener un encabezado. Ok. Donde nosotros vamos a poner ahora sí que el logo del IMSS y el logo de Salud Pública. Muy bien. Tiene que tener un folio que nos va a permitir identificar lo que es por medio de un número, identificar lo que es cada encuesta. Tiene que tener un título, las instrucciones de cómo se debe de contestar esa encuesta. Tiene que tener el cuerpo, que son las preguntas. Y al final tiene que llevar un agradecimiento. Muy bien, excelente. Eso es lo que debemos de visualizar en su instrumento al momento de que se haga una revisión como parte del anexo. Y eso es parte de las actividades que ustedes van a trabajar para terminar de darle esa estructura correspondiente. ¿Se acuerdan que vimos también un ejemplo? Analizamos parte del ejemplo, qué es lo que le hace falta y qué es lo que ustedes van a verificar para dejar en claro el anexo correspondiente a su estudio de investigación. También vimos un ejemplo de que ustedes van a terminar de redactar su capítulo de métodos y técnicas de recolección. ¿Por qué era importante que ustedes retomen este capítulo? ¿Por qué explicamos que era importante? A ver, Fabi. Perdón, maestra, no escuché bien. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué era importante que ustedes retomaran el ejercicio de la redacción del capítulo de métodos y técnicas de recolección? Les puse un ejemplo de cómo lo iban a hacer. ¿Por qué es importante? Para que podamos llevar a cabo ese instrumento de forma adecuada y no tener errores al momento de recolectar datos. Ahí están, deben tener sus instrucciones y cada instrucción, si tiene alguna característica específica, pues para que no vaya a haber un error en la recolección. Yo siento que es eso. Porque a veces podemos confundirnos o no sé. Por ejemplo, nosotros nuestro instrumento que es de observación del instrumento instrumento de observación que es en sombra, hay que leerlo bien, si no lo leemos bien y no sabemos cómo desglosarlo, podemos caer en confusiones en cuanto a las columnas, en cuanto al llenado. Entonces, yo siento que ahí hay que desglosar cómo se debe de llenar para que no haya ningún error. Muy bien, exactamente. Entonces, el hecho de aplicar un instrumento, de conocerlo, de saber cuáles son las variables que necesito aplicar para mi estudio de investigación, me va a llevar a una buena evaluación de la calidad de los datos.
prácticamente tengo que conocer cada uno de sus apartados para que yo sepa qué es lo que voy a meter en mi base de datos con el fin de que pueda procesar de manera completa la información. Porque si tengo un instrumento que está incompleto, ¿qué procede? ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿Qué sucedería? Juana, Pues buenas va a noches. va a ser Ya no va a haber una continuidad del trabajo, se va a perder. Así es, se va a perder. A ver, Jorge. Sesgos en investigación. Exactamente. Va a originar un sesgo y que obviamente, si esto es un instrumento incompleto y dentro de mis criterios de inclusión, yo redacté que si tengo un instrumento completo, prácticamente lo voy a eliminar, ya no voy a contar con esa información. Entonces voy a ir perdiendo datos importantes. Voy a perder datos de este sujeto de estudio, porque se acuerdan que cada folio representa a un sujeto de estudio. Entonces, imagínense que si yo no pongo las instrucciones de manera clara, tengo que aplicar este instrumento a 100 personas. Después, a la hora de procesar la información, me doy cuenta que 20 estuvieron incompletos. Entonces, ya me pasé de más o menos 5, que es el estimado, porque generalmente siempre suceden estas situaciones. Por eso se pone parte dentro de los criterios de exclusión. Si no me contesta de manera correcta, lo voy a eliminar. Entonces, si vamos a poner pocos sujetos de estudio, ¿qué va a suceder si yo pierdo 10? Entonces, esos resultados no van a ser significativos y no van a ser representativos de la muestra, ¿sí? Que va a equivaler a la parte de mi población. Entonces, definitivamente, que esta es la parte importante de mi instrumento. Debo de saber qué es lo que voy a colocar para que yo pueda procesar de manera correcta los datos. Y es aquí donde nos va a llevar a esta parte correspondiente. A esta unidad le voy a llamar evaluación de la calidad de los datos, ¿de acuerdo? Y que esa nos va a dar a la par en el contenido de su programa académico. Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Recapitulando, si ustedes aprecian en la diapositiva, tenemos el contenido del protocolo, ¿verdad? Entonces, todos ya tienen un título, todos ya empezaron a trabajar la revisión bibliográfica, que es la introducción o el marco teórico, donde ustedes hicieron una búsqueda exhaustiva de información, ¿sí? Y utilizaron diferentes medios para que ustedes tengan las referencias bibliográficas correspondientes de su marco teórico. Identificaron y delimitaron el problema por medio de la justificación, se plantearon una hipótesis, definieron los objetivos, es decir, el objetivo general y los objetivos específicos, ya identificaron cuáles son sus variables de estudio, seleccionaron el diseño de su investigación en la parte del procedimiento que corresponde al capítulo de los métodos, ¿sí? Efectuaron una determinación de recursos y cronograma, que es lo que les va a marcar la pauta para la elaboración de este trabajo. Redactaron el tema de las consideraciones éticas. ¿Y qué es lo que sigue? Ahora sigue esta segunda unidad o módulo de metodología de la investigación 2, donde tenemos que dar un tratamiento estadístico de los datos. ¿Qué significa este término? Dar un tratamiento estadístico de los datos. Significa que tenemos que recolectar la información. Tenemos que hacer un recuento de la información a través de la identificación de los folios de nuestros instrumentos. Tenemos que hacer una presentación a través de imágenes, es decir, por eso vamos a aprender a hacer una gráfica que contenga todos sus elementos. Vamos a hacer descripción y análisis estadístico de los resultados que nos arrojan todos estos datos. Entonces, esto es lo que corresponde a nuestro módulo 2. Vamos a dar un tratamiento estadístico de los datos, ¿de acuerdo?
Entonces, nuevamente reitero, dar tratamiento estadístico significa que tengo que recolectar, tengo que procesar la información, tengo que darle un formato, tengo que dar mis apreciaciones para que yo pueda presentar este análisis estadístico. Muy bien. Entonces, ¿les queda más claro? Esto es lo que vamos a hacer en nuestra segunda parte. Nos vamos a la siguiente. Para que efectuemos un diseño del plan de recolección de datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué significa? ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Muy bien, recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzca a reunir datos con un propósito específico. Este plan detallado de procedimientos, ¿dónde lo plasmamos en nuestro protocolo? En el tema correspondiente a métodos y recolección de datos. Por eso allí les especificaba que qué es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que describir cómo van a acercarse al sujeto de estudio, cómo van a efectuar su procedimiento de recolección. Tienen que describir su instrumento, cuánto tiempo les va a llevar, ¿de acuerdo? Entonces, cuántas variables son las que se van a calificar y que pues finalmente estén atentos a toda esta información. Por lo tanto, recolectar datos es equivalente a medir. Significa que una vez que yo tenga la información, voy a estar estableciendo parámetros que me van a permitir tener una medición de datos estadísticos. Por ejemplo, en la diapositiva ustedes pueden verificar una elaboración del plan. En este estudio de investigación se plantea un objetivo, que es el de analizar la relación entre el nivel salarial, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo. ¿De quién? De los trabajadores de empresas telefónicas. Ahora, cuando yo desmenuzo este plan, me pregunta, ¿quiénes son las unidades de análisis? ¿Quién sería la unidad de análisis en este objetivo? Observen la diapositiva, ahí les dice. Rosadelia, Los trabajadores. ¿quién es la unidad de análisis en este estudio? Maestra, ¿son los trabajadores de las empresas telefónicas? Así es. Nuestra unidad de análisis son los trabajadores, como ustedes pueden apreciarlo. ¿De acuerdo? Porque mi unidad de análisis equivale a mi sujeto de estudio. Entonces, ¿sobre quién van a trabajar? Con los trabajadores de las empresas telefónicas. Ahora, ¿dónde se encuentran ubicados? Allí especifica el área geográfica. Dice en las ciudades de Santa Cruz y Montero. Ahora, ¿de qué forma van a recolectar los datos? En este ejemplo nos están planteando que lo van a efectuar a través de las entrevistas y que van a utilizar un cuestionario para ser aplicado por entrevistadores. Entonces, esta es la parte del método en cuestión a la recolección de la información. Van a estar entrevistando a los trabajadores. Eso quiere decir que quienes van a recolectar la información y que representan a los entrevistadores deben de tener un entrenamiento antes para que se determine. Porque por lo que podemos verificar es que aquí va a ser un cuestionario estructurado. ¿Por qué? Porque van a meter la información en una matriz de datos. ¿De acuerdo? Ahora, en la parte de inferior nos hacen una pregunta en relación a los elementos de este plan. Ahora, ¿cuáles son las variables de medición de acuerdo al objetivo de estudio? A ver, Carol, ¿nos puedes leer entonces cuáles son las variables que se van a medir? El nivel salarial, grado de responsabilidad, desarrollo personal, confianza en sí mismo. Ok, entonces estamos identificando
que son 4 variables las que necesita para obtener información, porque estas son las que van a establecerse en relación a una relación. Entonces aquí, en este tipo de estudio, se va a establecer la relación entre estas 4 variables de estudio. Ahora, las definiciones operacionales, entonces aquí lo vamos a determinar a través de la recolección de información en la encuesta que se llama del clima organizacional. Entonces, en ese instrumento que se llama encuesta de clima organizacional, se va a verificar que va a haber apartados correspondientes para cada una de estas variables. Entonces, aquí ya nos determina en el ejemplo que va a trabajar con 270 trabajadores y que pues prácticamente tiene los recursos económicos, porque estamos hablando que es una empresa, ¿no? Es suficiente y pues obviamente se está estimando que va a ser un mes en el desarrollo. Entonces, si nos damos cuenta en esta diapositiva, eso es prácticamente lo que ustedes tienen que tener en su cabeza. ¿Cuál va a ser el objetivo de hacer su trabajo de investigación? ¿Quiénes van a conformar o quiénes son sus unidades de análisis? ¿Cuántos van a ser? Que esto equivale a su muestra. ¿Dónde van a estar ubicados? Sí, Carol. Pero, por ejemplo, aquí donde dice el muestra que son 270 trabajadores, no está especificando si va a hacerle la muestra a todos los trabajadores o solo va a ser un porcentaje. Muy bien. Aquí no debemos de confundir la población, ¿verdad? Porque en este caso la población, si estamos hablando que es una empresa, ¿será que solo 270 trabajadores tenga? Posiblemente no, porque acuérdense que la muestra es ya decir el número de los sujetos, ¿sí? Entonces, por eso ese es el término. Si hubiéramos dicho que quiénes va a ser la población, entonces ahí estamos hablando que sí, ya son todos los trabajadores en específicos, pero aquí ya se está haciendo un muestreo, y su muestreo está determinando que son 270 trabajadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la plantilla nominal serían 1000 y la muestra los 270 de esos 1000. Sí, sí, exactamente. Así es. Sí tenemos que poner un cierto número. Sí, porque no podemos de alguna generalizar. manera. No podemos generalizar. Sí pueden poner cierta cantidad si tenemos identificada. Se hace con una fórmula, ¿no? Exactamente. Si tenemos identificado a nuestros sujetos, están en un área específica, sí podemos. Como por ejemplo, el Hospital General Regional número 12, ¿sí? Licenciado Benito Juárez. Todos, la plantilla laboral, que son 1,348 sujetos, constituimos la población. Ahora, ¿cuál va a ser tu muestreo? Eso va a depender si quieres aplicarlo de manera estadística. Y eso tú tendrías que poner una fórmula para determinar la cantidad de los sujetos que van a ser tu muestra representativa. Ahora, Maestra. Sí, ahorita, un momentito, para que no me pierda de esto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder, Jorge? Para todos los demás, tú puedes tener un muestreo también no probabilístico, ¿se acuerdan? Hay muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Entonces, si yo lo voy a trabajar a conveniencia, que la mayoría de los casos, cuando eres estudiante, de esta manera se aplica, entonces aquí los sujetos de estudio van a depender de los criterios que yo describa, ¿sí? Si van a ser los sujetos solamente de la mañana, si va a ser del servicio de medicina interna, el servicio de tococirugía. Entonces, esos elementos son los que tú vas a ir desglosando. Entonces, se puede, sí, porque obviamente tú en tu metodología vas a describir si es un muestreo probabilístico o no probabilístico. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que podemos determinar? Que posiblemente aplicaron su fórmula probabilística para determinar la muestra representativa de su población de trabajadores de esta empresa telefónica. Muy bien, ahora sí, creo que Carol iba a preguntar, ¿verdad? ¿Quién iba a preguntar? No, porque ya le había comentado que no estoy Sherilyn. Buenas tardes, Ana Carolina.
La duda es la siguiente, porque por ejemplo en el índice aparece el tamaño de la muestra. En el caso de nuestro estudio, nuestra población la vamos a estudiar total. Lo que hicimos donde dice ese rubro de tamaño de muestra, fue decir por qué vamos a incluir a toda la población del turno vespertino, que es con la que vamos a trabajar, médicos y enfermeras. En ese caso, ¿qué hacemos nosotros omitimos ese apartado de tamaño de la muestra porque realmente no vamos a usar ninguna fórmula o lo dejamos como ya lo habían redactado? Sí, su muestra es a conveniencia, ¿sí? Es por conveniencia. Hasta que ustedes recolecten la información y en el periodo de mayo, julio, por ejemplo, ¿no? Que se recolecte datos, todos los sujetos que estén dentro de ese periodo comprendido son los que van a integrar tu muestra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tú en tu metodología vas a describir que es a conveniencia. Y pues obviamente si es a conveniencia no puedo tener yo un número, ¿no? Específico, pero tú ya estás diciendo que tu alcance es un muestreo no probabilístico. Entonces ya lo estás especificando. Entonces no hay ningún problema. Ahora, para que estemos hablando que los datos sean significativos y que sean representativos, al menos debemos de tener 30 unidades de análisis. Significa que al menos debemos de tener 30 instrumentos, ¿de acuerdo? Para que pueda ser procesada la información y pueda ser representativa, ¿de acuerdo? No podemos utilizar menos de 10, no podemos utilizar 10, 15, porque no refleja. Entonces, por lo menos debe haber un mínimo de 30 sujetos. Por eso ven que en la mayoría de las investigaciones en el área de la salud, realmente cuando se estudia un hospital son pocos elementos, porque lo estamos hablando a conveniencia. Entonces, eso es lo que ustedes van a determinar. Ahora, cuando son estudios que necesitan un buen alcance, pues obviamente ahí ya se aplica una estadística con fórmula, ¿verdad? Entonces, un muestreo probabilístico para que pueda ser más representativo y eso pues va a depender mucho de la manera en cómo plantee la investigación, el alcance de su protocolo. Así es. Por lo tanto, la recolección de datos se realiza a través de un instrumento de medición. ¿Y qué es lo que yo les Maestra, maestra, a lo referente que dijo que un mínimo de 30, entonces sí se puede, o sea, no tiene que ser, o sea, si lo hago de 35 a 40 enfermeros, ¿sí se puede? Claro que se puede. Les estoy diciendo que ahorita el mínimo son 30. Si ustedes recolectan 50, 60, perfecto. Es muchísimo mejor porque tienen más alcance, tienen más poder. Vamos, así se le llama en términos de investigación. Tiene más poder representativo, ¿de acuerdo? Maestra. Entonces el alcance es mejor. Maestra, sí, Octavio. Una preguntota. Sí. Esto no influye que yo tome mis instrumentos, o bueno, los instrumentos de los compañeros enfermeros, ya sea el turno matutino, vespertino o nocturno, no importa mientras sea un mínimo de 30, maestra. No importa porque pues obviamente también va a depender de la cantidad de los sujetos, porque en este caso, ¿qué es lo que sería mejor en el caso de ustedes? Si van a trabajar con estos turnos, pues obviamente, ¿qué significa? Que aumenta más, ¿verdad? Tú puedes tener a tu población cautiva, puedes saber cuántos hay en la mañana, cuántos hay en la tarde, cuántos en la noche. Entonces, al ser más sujetos de estudio, lo más recomendable es que allí se apliquen una fórmula para que puedan sacar cuántos de la mañana, cuántos de la tarde y cuántos de la noche, para que en este caso sí sea representativa la muestra. Y eso sería lo más recomendable para esta situación de turnos. Entonces eso pues ya ustedes lo determinan, ¿sí? Entonces aquí ya les comenté, esto el investigador va a determinar. Y supongo que ustedes ya van a, en su descripción van a determinar por qué la importancia de trabajar con todos los turnos. ¿Quedó claro, José? Sí, maestra. Ay, perdone, sí, maestra. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna duda más?
Maestra, yo quiero preguntar antes de que sigamos avanzando con respecto a lo de instrumento. El instrumento ayer había comentado que había visto imágenes en algunos, en nuestro caso pusimos la imagen de nuestro estudio sombra, pero tenemos que pasarlo a un Word para poder ponerlo, o sí se puede poner la imagen, porque aparte hicimos la descripción, pero para saber. Okay. Aquí en este caso, el instrumento ya está. Conectado a DSKTOP 2RFQL46. Ay, no mames. Los voy a organizar, dar a entender, obviamente. ¿Sí? Entonces, si tengo un instrumento también corto, vamos a suponer de 15 ítems, pues se pueden procesar todos, porque toda la información puede ser importante. Así es. Entonces, haré 15 gráficas para eso. ¿Sí? Entonces, haré 10 gráficas, 5 tablas. Entonces, ¿por qué? Porque es un instrumento corto y pues prácticamente necesito representar toda esta información. Ahora, si estoy hablando de instrumentos que tienen 50 ítems, porque hay instrumentos que son de esta manera, tengo que verificar cuáles son las que corresponden a mis variables de estudio para que yo pueda agruparlas y yo pueda hacer inferencias de la información que encontré. Así es. Maestra, una preguntota. Muy bien. Oiga, maestra, en dado caso de los instrumentos como el de nosotros que encontramos, pero ya le buscamos, hay ese instrumento se refiere mucho, bueno, es muy similar a las preguntas que tiene una lista de cotejo, pero va encaminado a nuestros objetivos de estudiar de esos tipos de resultados que queremos obtener. Es decir, o tenemos que hacer algo más, porque este instrumento ya está validado, pues ya se tomó de un instrumento que ya fue aprobado. ¿Lo podemos continuar con eso o no? Sí, si el instrumento ya está validado, excelente. Si el instrumento es confiable, excelente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque significa que estamos replicando un estudio de investigación. Ajá. ¿Sí? Ok, maestra. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Cuando se presenta ahí un estudio, ok, ¿qué es lo que puede hacer quienes estamos iniciando en este proceso? Puedes replicar un estudio de investigación, porque a lo mejor lo que tú encuentres es completamente diferente a lo que presentó ese investigador. Entonces, tenemos dos datos diferentes, lo que el equipo de José obtuvo y lo que el equipo del otro. Entonces, ese hecho de confrontar información es lo que nos va a generar nuevas dudas, nuevas interrogantes y nuevos trabajos de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿se puede? ¿Es válido? Sí. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, maestra. Muy bien. Maestra, perdón, ahorita que dijo Octavio, yo estoy con Octavio, ya al obtener los resultados nosotros, lo que queremos saber es el nivel de conocimiento del personal.
pero nuestro instrumento es el de MIPRIM. Entonces, el de MIPRIM cuenta con lo que es instalación, procedimiento y retiro de sonda. Entonces van a ser muchos criterios, pero nosotros queremos saber más bien el nivel de conocimiento. Nada más nos vamos a ir al nivel para en el momento de describir, no vamos a poner los criterios, sino nada más vamos a obtener el porcentaje del nivel de conocimiento que se tiene. Yo me quedé con esa duda. Ahorita vamos a pasar a este ejercicio, ¿de acuerdo? Ahorita pasamos a un ejercicio de análisis de esos instrumentos porque sí está planteado, para que podamos aterrizar bien, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Sí lo vamos a hacer en esta presentación. Vamos a apurarnos un poquito para que lleguemos a esto, ¿sale? Pero sí lo vamos a analizar. Ahora, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? Uno, obviamente seleccionar un instrumento, que todos ya seleccionaron instrumento. Hay que aplicar el instrumento y ahora tenemos que hacer la preparación de observaciones, registros y mediciones obtenidas. Y que a esto es lo que se le llama el procesamiento de datos. ¿Sí? Esta es la parte del poder estadístico que nosotros vamos a obtener de la información que recolectamos. Y de ahí la importancia que tenga una buena identificación el instrumento y que lo conozcamos para que sepamos qué es lo que vamos a plasmar. Porque si no vamos a recolectar mucha información y ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿No? Nos podemos perder en la parte del proceso. Entonces, a esto nos vamos. Que tenemos que preparar las observaciones, hay que registrarlas y pues obviamente tenemos que hacer las mediciones específicas de lo que se está obteniendo. Ahora, en la siguiente diapositiva nos dice, ¿qué significa medir? Aquí tenemos que identificar en dónde estamos enfocados. ¿De acuerdo? Para las ciencias físicas, medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con las reglas. ¿Sí? Entonces, para las ciencias físicas, eso es lo que significa. Una medición es que se asigne un número, un símbolo o un valor concreto, ¿de acuerdo? De la propiedad de un objeto. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, vemos el ejemplo que dice, para el peso específico. Permítame un momento.
Entonces hablamos de un ejemplo de la medición en las ciencias físicas, todas las fórmulas, ¿verdad? Que no nos gustaban en relación a esta asignatura. El ejemplo de peso específico, te dice, ¿qué significa esto? Que no lo sé, pero allí te da una interpretación. Entonces, aquí el hecho de aplicar una fórmula te va a determinar un valor, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de la medición de las ciencias físicas. Cualquier fórmula que quieran aplicar, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de que yo voy a hacer una medición de algo y voy a obtener un valor. Ahora, ¿qué sucede en las ciencias sociales? Vamos a la siguiente diapositiva. Para las ciencias sociales, medir es el proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. ¿Qué significa esto? Nosotros para el área de la salud y sobre todo para el área de enfermería, hay muchas cosas que son abstractas, ¿verdad? Y que necesitamos hacer como parte de un estudio de investigación. Y por lo generalmente nos gustan mucho las temáticas, ¿verdad? De la ansiedad. ¿Se han escuchado, verdad? Temas de enfermería de ansiedad, del temor, de la depresión. ¿Cómo vas a medir esta situación, verdad? Porque es un término complejo. Entonces el investigador tiene que darle los elementos o tiene que hacer la descripción para poder tener indicadores que sumados nos permitan medir una ansiedad, nos permitan medir una depresión. Entonces no es tan fácil como aplicar una fórmula y ya tengo un valor. Me da 1.5, punto. Ya obtuve un resultado. A diferencia de una depresión, no puedo decir tiene 1 de depresión. ¿En qué me basé para poder establecer esto? Entonces tengo que determinar ciertas características para que yo, en razón de mi estudio de investigación, pueda determinar que los elementos que estoy describiendo corresponden a la temática específica de lo que estoy investigando. Entonces, no es tan fácil para nosotros en las ciencias sociales establecer indicadores. Sí, es cierto, hay muchos instrumentos, pero obviamente con el transcurso del tiempo y de los años se han establecido ciertos indicadores, se han llegado a consensos. Entonces, por eso se validan los instrumentos para obtener respuestas confiables. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que todo problema de investigación científica, aún el más abstracto, implica de algún modo una tarea de medición de los conceptos que intervienen en el mismo. Entonces, obviamente, tenemos que identificar cuál va a ser nuestra variable independiente, cuál va a ser nuestra variable dependiente, dependiendo del alcance de nuestro estudio de investigación. Ahora, dice que si tratamos con objetos como una especie vegetal o un comportamiento humano, nos veremos obligados a describir sus características o a relacionarse estas con otras con las que pueden estar conectadas. Entonces, ¿qué significa si nosotros hacemos un comparativo? En la siguiente diapositiva, en la que se dé el caso, en la que tengamos que utilizar determinables variables, por ejemplo, si estamos hablando de una flor, podemos especificar o la podemos clasificar con respecto a su tamaño, el tipo de flor, ¿verdad? La semilla, el color, las características de las hojas, las características centrales. Entonces, todo eso ya puede hacer una descripción específica. Pero desde el punto de vista en el que tenemos que hacer esa medición de variables, entonces tenemos que encontrar el valor que ésta sume en el caso estudiado, porque aquí es muy específico y es muy general. En eso consiste, desde el punto de vista de lógico más general, la tarea de medir, que yo tengo que hacer una descripción de los elementos o de los sujetos de estudio. Entonces tengo que hacer una serie de descripción para que pueda obtener la información correspondiente. Muy bien. Ahora,
Vamos a la siguiente. Entonces, en las ciencias sociales, dice que la medición de variables no físicas, ¿sí?, resulta en esencia un proceso idéntico al anterior. ¿Tiene dificultad? Sí, porque esta reside en que las variables de este tipo no pueden medirse con escalas tan sencillas como las lineales y que por otra parte no existen para su comparación patrones de medida universalmente definidos y aceptados. ¿Me estoy explicando con esto? ¿Sí? Que hay cosas en las que por sus características por sí mismas podemos establecer como una variable. Ahora, ¿qué es lo que sucede para los comportamientos humanos? Que son situaciones abstractas, son situaciones que no podemos medir. Aquí hay una gran ventaja en la cuestión de los estudios de investigación que ustedes están abordando. ¿Por qué? Porque en mucho de esto ya están establecidos bastantes indicadores, ¿sí? Entonces hay muchas variables que están asociadas. Y entonces aquí ustedes no tienen tanto problema por la cuestión de ir trabajando con aspectos abstractos que no puedan medirse. La mayoría en su caso sí puede medirse. Entonces, por lo tanto, aquí nos vamos a referencia cuando hablamos nosotros como personas de sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ir midiendo esto? Es un poco difícil. Por eso es lo que se especifica, que la ronda de expertos y a través de los estudios permiten determinar valores que pueden ser universalmente definidos y aceptados como parte de una conducta. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Sí? ¿No nos estamos perdiendo? No. Bueno, vamos. Vámonos a la siguiente. Entonces, otro ejemplo. Ejemplo para que podamos comprender. Por ejemplo, si deseamos medir el peso de un objeto, ¿cómo expresamos el valor? En kilos. En kilogramos. ¿Qué más? Libras. En libras, dice, o cualquier unidad, ¿de acuerdo? De todas maneras, tiene un equivalente fijo y constante con las otras que se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, el peso ahí es universal. Va a depender del lugar donde estés, ¿sí? Lo que te va a determinar esa unidad de valor. Pero finalmente es un dato, ¿no? En específico. Si yo le pregunto a Mauro, a ver, Mauro, ¿cuánto pesas? Él ya tiene un valor, ¿no? A ver, Mauro. Ahí voy. No le quiso poner el sonido para que no sepamos. Muy bien, Mauro. Ya nos dijo el valor. Ok. No, nadie se enteró, ¿lo viste? Entonces, él ya nos dijo un valor en kilogramos. Ya tenemos una parte específica, ¿no? Entonces, si le hablamos en general de cómo te sientes, ¿no? Si hablamos de un sentimiento en relación en este momento a tu cuestión académica, entonces aquí él nos va a poner a decir un montón de cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a aterrizar a esta parte emocional que está viviendo? Es un poco difícil, ¿no? Hacer un comparativo de algo físicamente a algo en cuestión abstracta, hablando de sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces hay variables que sí podemos determinar con un valor, como por ejemplo la edad, ¿verdad? Como sujetos de estudio, edad, género, ¿verdad? Que son las variables sociodemográficas de estudio. Entonces ahí no hay pierde, te vas directo a un dato que no es necesario procesar, porque es lo que te va a servir para presentar información de tu sujeto de investigación. Entonces ya después todo tu contenido ahí te vas a porrear porque quisiste hablar de la ansiedad. Entonces ahora, ¿cómo vas a hacerle para procesar todo esto? Muy bien, vámonos a la siguiente. Entonces, el otro ejemplo que dice. Ahora, ejemplo. En cambio, para medir el grado de autoritarismo de un dirigente, no existe ni una unidad ni una escala generalmente reconocida, ¿no? ¿Cómo vas a decir que tu jefe es autoritario? ¿Qué característica te viene a la mente para describir a alguien autoritario? A ver, ejemplos, díganme ejemplos. Que se haga lo que él quiera. Alto, medio, A ver, ¿qué más? Habla. De la manera como habla, ¿qué más?
¿Qué más se les viene a la mente? Carácter fuerte. ¿Te habla Carácter fuerte? fuerte. Ok, carácter fuerte. ¿Qué más? Que se quiera desarrollar la ¿Tono de actividad que voz? quiera forzosamente. El tono de voz. No se escucha muy bien, Octavio. Es Octavio, ¿verdad? Sí, maestra. Que se quiera desarrollar las actividades como él quiere, sin seguir el procedimiento adecuado, sino que como él quiera. Exactamente, ajá, que no escucha razón, ¿verdad? Él solamente tiene la pauta para seguir. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Ya hasta pensaron en sus jefes, ¿verdad? No quieren decir. No quieren decir. Nadie se va a enterar, no se preocupen. Muy bien. Entonces, fíjense, o sea, no es tan fácil, ¿verdad? Decir de que un peso. Ahora voy a hablar del autoritarismo. ¿Cómo voy a medir esa variable? ¿Sí? Porque el autoritarismo va a ser mi variable. Estoy viendo o voy a medir el grado de autoritarismo de una persona. Entonces no es tan sencillo como yo pueda determinar un valor. Por lo que el investigador se ve obligado a elegir alguna escala de lo que se ha utilizado en otros trabajos o lo que es bastante frecuente, a construir una adaptada a sus necesidades específicas. Entonces de ahí viene lo que menciona José Octavio. ¿Puedo utilizar una? Sí, es un instrumento que ya se utilizó, entonces te va a servir para replicar información. Ahora, no me convence, ya revisé muchos instrumentos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ni modo, voy a tener que construir mi instrumento que se asemeje a lo que yo pretendo obtener de información. ¿Sí? Entonces, ¿les queda más claro esto? De esta manera es como se trabaja la parte de mi medición. Muy bien. Pero, por ejemplo, si nosotros elaboráramos el instrumento, ¿qué no se tendría que someter a pruebas? Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Viene la parte complicada. Si uno tiene que hacer o construir su instrumento, lo tiene que pilotear. ¿Qué significa pilotear? Que primero tiene que aplicar para que pueda verificar que los resultados son consistentes. Entonces no solamente lo pilotea, sino que también le tiene que dar la parte de la confiabilidad, de la validez interna. Eso quiere decir que se lo da a una ronda de expertos, ¿verdad? Para que ellos puedan validar el constructo. ¿Qué significa la validez de constructo? Que tienen que verificar que la redacción sea correcta, para que cualquier persona que lo lea lo pueda comprender, ¿sí? Entonces, ahí viene el otro trabajo. Por eso ven que muchos que dicen, no, pues mejor busco mi instrumento, ¿no? Yo veo un instrumento de investigación porque si no, que no se apega, pues construye tu instrumento. ¿Y qué es lo que implica construir un instrumento? Que lo vas a tener que pilotear, que lo vas a tener que validar para que pueda ser aplicado. Entonces, pues, nadie construye instrumento, ¿verdad? Por lo que vi, Maestra, pero de hecho, una pregunta, si se quiere construir un instrumento, en este caso, tu estudio de investigación sería, por ejemplo, no sé, un título así como que elaboración de un instrumento para medir X cosa, ¿no? Okay. ¿O no? Bien, pudiera ser, porque a lo mejor nunca se ha hecho, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es que quieres validar un instrumento. Entonces pudiera ser si se apega al título, ¿de acuerdo? Porque si tu título va a ser validación del instrumento, y demás, ¿puede ser? Sí puede ser, adelante. Pero si prácticamente no eso es lo que pretendes, entonces no aplicaría. Entonces depende mucho del objetivo del estudio. Pero sí se puede hacer, sí es válido. Muy bien. Ahora, vámonos a la siguiente. Entonces resulta evidente además que el grado de autoritarismo no es una variable simple, ¿verdad? Como el peso y la longitud, sino es una resultante compleja de una multitud de acciones y actitudes, de acuerdo, parciales. Entonces no es tan sencillo como parece. Muy bien. Entonces en la siguiente diapositiva vemos que por esta razón, medir un concepto complejo implica realizar una serie de operaciones
que no tienen lugar en el caso de variables, como vimos, peso o longitud, porque ya está establecido. Entonces será necesario definir las dimensiones que integran una variable. Tenemos que encontrar indicadores diversos que la reflejen y construir una escala apropiada para el caso. O sea que es un montón de trabajo, ¿verdad? Hay que hacer bastante trabajo en relación a ello. Entonces, para que nos quede un poco más claro, en la siguiente diapositiva les presento un ejemplo. ¿Cuál es la variable que se está presentando? Ansiedad ante la muerte. Exactamente. Aquí estamos hablando de una ansiedad, pero es específica a la temática, que es la muerte. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo ya tengo mi variable. ¿Cómo voy a operacionalizarla? ¿Cómo establezco esta definición? Entonces aquí dice que es una sensación vaga e intranquilizante de malestar o temor provocado por la percepción de una amenaza real o imaginada a la propia existencia. ¿Sí? Esa es la manera como yo estoy definiendo esta ansiedad ante la muerte. Ahora, ¿cuál es la escala de medición? Yo aquí lo que se está planteando es que va a ser una escala tipo Likert, que va a nunca o casi nunca hasta todo el tiempo. Entonces significa que nunca tiene un valor de 1 y todo el tiempo tiene un valor de 4. Ahora, ¿cuál es el indicador? 15 preguntas seleccionadas para medir el nivel de ansiedad. Entonces, el indicador va a ser una ansiedad leve, una ansiedad moderada y una ansiedad severa. ¿Por qué me da un máximo de 60 puntos? ¿Por qué yo tengo un valor máximo de 60 puntos? ¿De dónde salió 60 puntos? Porque sería la suma de que todas las 15 preguntas tengan todo el tiempo. Exactamente. Entonces 15 por 4 me da los 60. Eso significa que si un sujeto o una unidad de estudio en todas sus ítems me contestó todo el tiempo, entonces tiene una ansiedad severa, ¿verdad? Entonces esta es la manera como yo lo voy a clasificar. Entonces de ahí la importancia que ustedes sepan en qué consiste cada ítem de su instrumento de investigación, para que puedan hacer la clasificación correspondiente para su indicador. ¿Sí? Ahora, todos tienen que identificar aquí cuál es la escala de medición de sus instrumentos. ¿Por qué? Porque son las que tienen el valor y son los que nos van a permitir determinar los puntajes. ¿Sí? Entonces aquí, como estamos hablando de una escala tipo Likert, entonces tenemos valores. Nunca o casi nunca, ¿a cuánto equivale? 1 punto. Algunas veces, 2 puntos. La mayor parte del tiempo, 3 puntos. Y todo el tiempo, 4 puntos. Entonces, quiere decir que ¿cuánto sería el mínimo de calificación de este instrumento? 15. 15, así es. Porque si un sujeto de estudio en sus 15 preguntas me dice nunca o casi nunca, va a tener un puntaje por cada una. Entonces, multiplicado, vamos a tener una ansiedad leve, porque es el mínimo puntaje. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es identificar en su instrumento cómo lo voy a medir y cuál va a ser el indicador. O sea, el indicador hace referencia a la clasificación. Entonces, este indicador es el que me va a dar pauta a los resultados propiamente de mi trabajo de estudio. Porque yo finalmente a lo mejor puedo decir que de mis sujetos de estudio, el 40% representa una ansiedad, presenta una ansiedad severa. ¿Sí? 30% una ansiedad moderada, el otro 30% una ansiedad leve. Maestra, O de una todos pregunta. los sujetos. Perdón. Sí. ¿Qué pasa, José? Disculpe nada más, en caso de que se encontrara un instrumento donde diga nada más sí y no, nosotros le podemos asignar el valor a cada pregunta.
Sí, sí, porque va a depender de hacia dónde va a estar. Estamos hablando que aquí es algo dicotómico, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí va a depender de las características de cada ítem. Si se va al aspecto positivo, entonces tú puedes asignar ese valor, ¿no? Específico. Ok. Entonces son 15 preguntas. Lo que interesa aquí calificar es que todos te contesten sí, ¿no? Supongo. Sí. ¿No? Se supone que todos sí. Entonces significa que son 15 puntos, ¿no? Lo que tienes. Entonces tú puedes hacer la clasificación correspondiente. Entonces sí se puede. Ok, maestra, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ¿les queda más claro? Espero que les quede más claro con este ejemplo. Sí. Que sepan cómo voy a medir y cuál va a ser mi indicador, porque eso es lo que me va a dar la pauta para que yo pueda finalmente tener una respuesta, ¿no? A mi pregunta de investigación. Entonces, de aquí la importancia de que su definición operacional sea correcta, porque de aquí va a partir sus indicadores, ¿de acuerdo? De medición, que es la manera como va a estar representada. Muy bien. Maestra, en donde dice, en el instrumento que comentó Octavio, ¿podemos sacar nosotros ahí lo de la media, mediana y moda? ¿Lo podemos ver? Pues estoy mal. Ahorita que lo analicemos vamos a ver, porque hay algunas que no se puede. Entonces, generalmente cuando es sí y es no, utilizamos otro tipo de medidas, no de tendencia central, sino que son las frecuencias y los porcentajes, ¿no? Ah, ok. Porque, pues, sí o no vas a poder poner, ¿no? Media de eso. Entonces, sí, una frecuencia, porque va a depender de la cantidad. Ok, maestra. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Para empezar, ya en la clase anterior les dije que su tarea va a ser darle formato a su instrumento, con el fin de que no vaya a ser rechazado, ¿verdad? Entonces, si no tiene folio, tienes que ponerle folio. Si no tiene encabezado, le pones encabezado y demás. Ahora, en el entendido que ya tenemos organizado el instrumento, ¿qué es lo que sigue? Hay que recolectar los datos, ¿verdad? Se realiza mediante el instrumento. Entonces, el instrumento de medición es un recurso para registrar datos sobre las variables de la investigación, porque prácticamente todos los datos que tú recolectes están allí plasmados y son los que te van a permitir procesar. Entonces, un instrumento de medición tiene que tener requisitos. ¿Y cuáles son? Que son los que comentaban Carol, ¿verdad? Entonces, aquí un instrumento tiene que ser confiable, debe de tener validez y debe de tener objetividad. Entonces, ¿qué significa el término de confiabilidad? Dice que es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. O sea que una vez que yo lo aplique, todos están sobre un mismo puntaje, ¿sí? Que son valores esperados en relación a su dispersión. Ahora, la validez es grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Pues si obviamente yo voy a hacer una medición de una variable en específica, pues obviamente eso es lo que yo voy a tener que recolectar. Por lo tanto, otro requisito de un instrumento de medición es que sea objetivo, o sea que tiene objetividad. Y esto hace referencia al grado en el que un instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica o interpreta. O sea, porque pues finalmente esto nos va a permitir determinar que mis injerencias no interfieran en la parte de los resultados, ¿sí? Entonces, por eso es permeable a estos sesgos. O sea, no entran porque ya son muy específicos en relación a ello. Por lo tanto, en un instrumento de medición, las respuestas que se obtienen se codifican y se transfieren a una matriz de datos. Se preparan para su análisis mediante un paquete estadístico para PC y que en este caso es el programa SPSS, o bien, lo más fácil, podemos trabajarlo en Excel, ¿sí? Para poder convertirlo en gráficas. Entonces ahí no nos rompamos mucho la cabeza. Es muchísimo más fácil poder vaciar en un Excel y nos va a permitir determinar resultados. Por lo tanto,
medición debe ser confiable, válida Batería y 50%. objetiva. Conectador ADS-KTOP 2RFQL46. Poder comprender los términos de confiabilidad y validez. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ello, el requisito es que un instrumento demuestre ser confiable y válido. Ya lo he leído, ¿verdad? En los estudios de investigación se aplicó un instrumento, dice, con confiabilidad y validez. Entonces aquí, esta es una imagen en donde se representa una analogía de la confiabilidad y la validez. Entonces se prueba un arma con 3 tiradores. Cada uno debe de realizar 5 disparos. En la imagen, ya identificaron al tirador número 1, tirador 2, tirador 3. ¿Qué pasa con el tirador 1? Dice que no hay confiabilidad ni hay validez. Porque si ustedes observan, los tiros están dispersos, no llegan al centro. En el tirador 2 hay confiabilidad, pero no validez. ¿Por qué? Porque sí están midiendo una parte, pero está específica hacia un lado. ¿Sí? Ahora, en el tirador 3 estamos viendo que hay confiabilidad y hay validez. ¿Por qué? Porque todos están en el centro y que finalmente es a donde se espera llegar. ¿Sí? Ahora, la validez y la confiabilidad no se asumen, se tienen que probar. Por eso les comentaba que la validez puede ser de constructo. Y es algo que ya habíamos explicado de acuerdo a la duda de su compañera, que es una validez de constructo que tiene que darse a investigadores, pues, a gente que está dedicada a los estudios de investigación para que con su experiencia pues pueda determinar la redacción de las variables, de las preguntas o de los ítems que constituyen el instrumento de investigación. Entonces, ¿cómo le doy confiabilidad a un instrumento de investigación? A través de un poder estadístico. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo pilotee mi instrumento, lo tengo que meter a una base de datos para aplicarle una fórmula. Y no sé si han escuchado hablar del alfa de Cronbach. ¿Sí? Cuando leen, se aplicó un instrumento con confiabilidad de 0.7. ¿Sí? Entonces tuvo un alfa de Cronbach de 0.7. ¿Qué significa esto? Que generalmente el alfa de Cronbach es un poder estadístico que ya está establecido de 1. O sea, 1 significa que es lo máximo. Tiene el 100% de confiabilidad. Pero para los estudios de investigación, dice que si tiene de 0.7 a 0.8, son valores cercanos al 1. Entonces es un buen valor estadístico. ¿Sí? Sí puede ser aceptado. Entonces, más cercano al 1, es más fuerte el valor estadístico de un instrumento de investigación. Así que si tú revisaste, a ver, Octavio, este dice que ya está validado, ¿no? Es confiable y válido. ¿Cuánto tiene de valor estadístico este instrumento? Porque dice que ya se aplicó, ¿no? ¿Cuánto es el valor? Pues ya es valor pues muy confiable porque ya está validado. Ya el equipo de expertos de investigación ya lo tiene validado. Entonces este ya es confiable, ya puedo yo aplicar en algunas otras situaciones de investigación sin tener la necesidad de mandarlo a validar. Pero, ¿cuál es su confiabilidad? Porque estamos hablando que de la confiabilidad tiene que tener un poder estadístico a través de una fórmula. Y por lo general es el alfa de Cronbach, lo que se pone para determinar un valor. ¿Han encontrado si dice esto? Si dice que vale 0.5, 0.6, 0.7, ¿cuánto? Porque sí dice que es válido, ¿no? Es válido. Perdón, ya es 0.5, maestra. ¿0.5?
.5 sí es aceptable, ¿de acuerdo? Sí es aceptable. Entonces, pero lo mejor es que esté más cercano al 1. Entonces, por eso les decía, si tiene .7, .8, que mejor. Pero ok, está en término de .5, quiere decir que es un valor aceptable, ¿de acuerdo? Porque está a mitad del 1. Ok, entonces lo mismo para todos los demás. Entonces, generalmente, si la mayoría tiene instrumentos de redacción de ítems, y depende de dónde lo hayamos tomado, entonces tiene que verse reflejado si tiene una prueba de confiabilidad y de validez. Permítanme un momento. Les voy a dar un minuto para que despierten. Gracias, maestra. Bueno. Del punto 091. Bueno. José. Mande. Nuestro instrumento tiene punto 091 confiabilidad. O sea que no es confiable. Bueno. Es lo que estoy viendo. Y que en eso, la verdad, no. Sí, porque dice que el .7 todavía no se escucha. Voy a volver a marcar, ¿va? Ya ahora sí me decías que no tenía validez, confiabilidad, digo. El instrumento que vamos a aplicar dice validado con alfa de Combach de 0.091 de confiabilidad en el formato estadístico. Entonces sí es confiable porque dice, entre más cerca sea al 1, es más confiable. Porque yo le dije .5 y me dijo, sí es, pero debe ser más arriba. Y dice, entre más cercano sea al 1, es más confiable. Sí, pero es .091. A ver, porque yo ya ahorita estoy tratando de captarle todo lo que dice y ya anda así. .091, yo le dije .5 y me dijo... No está confiable entonces. ¿No? Porque es .091. Ah, ya. Si fuera .91. Ya, justamente el minuto. Vamos, no nos desconcentremos. ¿Quedó más claro? ¿Sí? Entonces, generalmente cuando utilizas un instrumento que ya se aplicó a varios estudios de investigación, entonces ya están confiables, pero tiene aplicado una fórmula y que te da un valor cercano al 1. Maestra, para que me quede claro, el instrumento sí, que nosotros vamos a aplicar dice está valorado un valor de .091. 0.91, está perfecto. Sí, 0.91. ¿Sí me escucha? Perfecto, está cercano, está... No, maestra, dice
Punto Punto 091. ¿A punto 091? Ok. Sí. No, o Se sea, a equivocaron mí no. más bien, ¿no? Se equivocaron. No, está súper, pero muy lejano de lo que debería. Exactamente. No. A ver, mándenme. Después me muestran esa parte de la información para verificar o traten de buscar otra donde se haya utilizado. Porque sí, no creo que sea ese valor, ¿eh? No lo sé. Es muy poco, más bien se equivocaron, ¿no, maestra? Sí, es poquísimo. Entonces no parece tener confiabilidad ni validez. No, pues porque está muy lejano al centro. Creo que a lo mejor habría que leer bien, ¿no? O buscar bien información respecto a eso. Porque sí me parece que es muy, muy lejano. Muy, muy lejano. Ok. Bueno, muy bien. Vámonos a la siguiente diapositiva. Espero que ya les haya quedado un poco más claro. O ya les haya quedado claro. Que me esté dando a entender. Si no, ya saben, con mucho gusto, pregunten. Solamente de esa manera podemos sacarnos de las dudas, ¿no? Correspondientes. Entonces, ahorita, hasta este momento, he tratado de aterrizarles dónde estamos ubicados y cómo vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? Conforme está. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora sí, por equipos, me van a dar una explicación de sus instrumentos, que eso es lo que les comentaba. Van a hablarme de sus instrumentos para que puedan surgir esas dudas, ¿sí? Que yo pueda orientarles un poco más respecto a la manera como vamos a procesar la información. Entonces me van a dar el título, cómo se encuentra conformado, de qué tratan los contenidos y cómo piensan procesar la información, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer un análisis de estos instrumentos. Vamos a empezar. Como yo sé que todos quieren empezar de primero y no quiero que se peleen, no quiero que perdamos tiempo en eso. Vamos a empezar con... Les voy a leer lo que me dieron. Entonces ustedes ya después me dicen cómo va quedando el asunto. Dice, incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica relacionado a la técnica de aspiración de secreciones en los pacientes del Hospital General de Zona UMF número 2 Irapuato. Los integrantes son Perla, Rosadelia, Luz Adriana, Rosalinda, ella. Muy bien, ¿no, chicas? Hola, maestra. Hola. Háblenos de su instrumento, así como les comenté. ¿Me van a decir? Ajá. Maestra, lo cambiamos. Lo cambiaron. ¿Qué es lo que tienen? A ver. ¿Cuál es el título? Sí. ¿Lo tienes, Luz Adriana? Es nivel de conocimiento de la técnica de secreciones. ¿De la técnica en la neumonía? Sí. ¿La técnica de secreciones? Sí. Nivel de conocimiento de la técnica de secreciones de la neumonía. Es de la aspiración de secreciones, ¿no, Rosadelia? De aspiración. Sí, creo que sí. Sí. Ah, bueno. Ok, ya me estaba quedando así como que, a ver, ¿qué estamos hablando? Porque la técnica de secreciones, ¿qué es eso? Es algo nuevo,
No, no. Ok, entonces estamos hablando de la técnica de aspiración de secreciones. Ok. Muy bien, a ver, ¿qué más dice su instrumento? ¿Cómo se encuentra conformado? A ver, explíquenme ese instrumento. ¿Cómo está dividido? ¿Cuáles son sus apartados? ¿Cuáles son sus ítems? ¿Qué va a calificar? ¿Cuánto va a ser el puntaje mínimo? ¿Cuánto va a ser el puntaje máximo? A ver, díganme. Escucho muchos grillos, como que cri, cri, a ver, vamos. No, deje, lo estoy abriendo, maestra. Mi compu está trabando, me lo abre, me lo cierra, me lo abre y me lo cierra. Mientras se abre, a ver, díganme, ¿qué más me pueden decir las demás integrantes? Perla, ¿qué más de tu instrumento? También lo estaba abriendo, maestra, pero con respecto al instrumento que escogimos, vamos a hablar sobre exactamente el nivel de conocimientos que tiene la enfermera para la aspiración de secreciones. Ok, muy bien. ¿Para qué te va a permitir, o sea, de qué te va a servir saber la parte del nivel de conocimientos? Para saber si tiene ahora sí que el conocimiento y si está haciendo bien lo que es la técnica de aspiración de secreciones, qué es lo que está fomentando a que haya infecciones intrahospitalarias como, bueno, pues como causante de una neumonía, ¿no? Entonces, si conoce el procedimiento y la técnica. Ok, entonces le comentaba a la maestra Mayra. Ajá. El título ya lo cambiaron, ¿verdad? Sí, maestra, ya. Okay. ¿Por qué? Porque no debemos de confundir, ¿de acuerdo? O sea, el título tiene que ir en relación a lo que tú quieres plantear. Ajá. Porque si no, estábamos estableciendo una asociación de variables. ¿Sí? Decía que es una incidencia asociada a ventilación mecánica, relacionada a la técnica. O sea que aquí había relación de tres cosas. ¿Sí? Una incidencia de una neumonía, de ventilación mecánica, pero además relacionado con una técnica incorrecta, ¿no? Aparentemente. Sí. Tendríamos que checar la abierta y la cerrada también, observar. Exactamente. Porque nada más valoraríamos el nivel de conocimientos que tiene. Ok. La batería se está agotando. No me deja. No la abras, cuéntanos qué. Ahorita les estoy diciendo que me explíquenme qué consiste, a ver. ¿Ya la tienes ahí, Luz Adriana? No me lo permitió abrir mi compu. Desde ayer anda fallando. Bueno, ya la tienes. Pues es eso, maestra. Vamos a estar Vamos a hacer una cosa, a ver. Vamos a estar midiendo que Ok, a ver, miren. No perdamos tiempo en eso. A ver, son las 2 de la tarde con 25 minutos. Vamos a hacer una cosa. En equipo, prepárenme 2 diapositivas, ¿sí? O tengan listo el instrumento y en la siguiente clase lo proyectamos. ¿Les parece? Así para que ya mejor lo daríamos desglosado. Y ustedes ya prácticamente con este ejercicio ya estén más aterrizados a lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, para que expliquemos, ustedes me expliquen. Yo tengo aquí unos instrumentos, pero pues también no sé, ahorita por lo visto, como ya lo cambiaron, pues necesito conocerlo nuevamente, porque ya había leído una cosa con observaciones, pero si me vas a presentar otra, bueno, ok, vamos a trabajarlo. Entonces ahora, si no se habían dado a la tarea de leer bien su instrumento, este es el momento, porque a lo mejor solo agarré, lo corté y lo pegué, listo, ¿sí? Entonces tienen que analizar bien ese instrumento.
para que sepan Sí, cómo. inclusive lo estamos contestando también para saber qué es lo que vamos a aplicar. Exactamente, y eso es lo que vamos a hacer después, ejercicios que van a ser autoaplicados, ¿verdad? Para que podamos recolectar esa información, ¿sí? Podamos hacer ejercicios ficticios, ¿no? Y sepamos cómo lo vamos a procesar. ¿Les parece? Ok, lo van a trabajar ahorita en equipos, pónganse de acuerdo, ¿sí? ¿Quién lo va a presentar? Analícenlo, trabajen esta situación y en la próxima clase entonces vamos a ir presentando, ¿de acuerdo? Vamos a presentar los trabajos para que, no los trabajos, los instrumentos, ¿de acuerdo? Vamos a presentar los instrumentos y ustedes me van a explicar en qué consiste su instrumento. Ojo, pero para esta actividad, su instrumento ya tiene que estar bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que unos momentos antes, bueno, ese día, ¿qué día nos vemos nuevamente? A ver. El lunes 5, ¿verdad? El 5 de abril. Sí. 5 de abril. Entonces les voy a pedir que el día 4, el domingo en la noche, como nos gusta correr, porfa, que alguien me envíe, sí, un representante por equipo que me envíe a mi correo el instrumento para que yo lo pueda imprimir y antes de la clase yo pueda tener observaciones, ¿de acuerdo? Y sea muchísimo más fácil. ¿Las diapositivas también se las mandamos? No, los instrumentos propiamente, ¿sí? Sí, Maestra. Me mandan su instrumento para que yo pueda analizarlo antes de que entremos a clase. Maestra, exactamente los Y puntos dime. que quiere acerca de los instrumentos son los 4 puntos que aparece en las diapositivas, los que usted puso, o ahorita nos va a decir qué puntos exactamente quiere conocer. Ok, ahora cuando ustedes hagamos este trabajo, en la clase de ayer, ¿se acuerdan que les dije? Que le van a dar estructura a su instrumento. Ya debe tener un encabezado, ya debe de tener un folio, ya debe de tener sus instrucciones, el cuerpo y el agradecimiento. Entonces, así como tal ese instrumento, ya con sus modificaciones, me lo envían a mi correo. Le voy a pasar a la maestra, bueno, la maestra Sofi les va a enviar, ¿sale? Mi correo, se los manda al grupo, ¿sale? Sí, gracias. Entonces, el jefe o el representante de cada protocolo que me envíe el instrumento, ¿de acuerdo? Para que yo pueda leerlo antes de la clase. Y Sí, ya maestra. estemos preparados. Bueno, muy bien.